Quiero que puedas abrir la palabra en el día de hoy en Primera de Reyes 17:1 al 16. Vamos a estar compartiendo Primera de Reyes 17:1 al 16. Y el título del mensaje de hoy es A la manera de Dios, ¿sí? Y es un título que el Señor me dijo que lo ponga, porque muchas veces buscamos la bendición y buscamos lo que Dios tiene y lo que Dios quiere para nosotros, pero la mayoría de las veces lo queremos hacer a nuestra forma, ¿sí? Pero no es a nuestra forma, sino que es a la manera de Dios. Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes 17:1. Vamos a estar compartiendo la palabra. Así que acompáñame por favor en esta noche. Primera de Reyes 17:1. Elías era un profeta de Tisbe, pueblo que estaba en la región de Galaad. Un día Elías le anunció a Acab: juro por el Dios de Israel, a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni caer rocío hasta que yo lo diga, y así será. Luego Dios le dijo a Elías: vete de aquí y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al lado del río Jordán. Así tendrás agua para beber. Yo le he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías se fue a vivir al arroyo de Kerit, como Dios le mandó, y todos los días, a la mañana y a la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne para que comiera. Si quería beber, iba por el agua al arroyo. Pero tiempo después el arroyo se secó, pues había dejado de llover en el país. Entonces Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado una viuda que te alimente. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo: tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando la leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Entonces Elías le contestó: no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara para ti y para tu hijo, pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra, ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Amén, hasta acá la palabra de Dios. Y hoy te quiero hablar de a la manera de Dios. Esta semana ha sido una semana corta, pero los que erróneamente tienen prendido el noticiero todo el día en sus casas, que acá obviamente no hay ninguno, ¿no? Han visto que hubo cosas económicas que pasaron en nuestro país. Vimos que la semana fue una semana volátil, ¿sí? Donde mucho escuché yo esta palabra: el dólar estaba muy volátil, ¿sí? Los que siguen las noticias. Y es una palabra que parece estar de moda, volátil, ¿sí? El dólar está volátil, la economía está volátil, o sea que no está estable, sube, baja, no sabemos qué va a pasar. Pero el problema en sí no es que las cosas en este mundo estén volátiles, como leíamos recién. No importa que en Israel no lloviera, sino cuál es la realidad que vivimos cada uno como hijos de Dios. El problema en sí yace que nuestra fe a veces se vuelve volátil, ¿sí? Nuestra fe empieza a ser turbada o golpeada o afectada por nuestro entorno, por esa realidad que parece ser una realidad, sin embargo es una realidad virtual, porque no es la realidad a la cual Dios nos llama a vivir. Amén. Entonces, el problema no es lo que sucede alrededor, sino cuánto nos afecta y cuán volátiles realmente somos o no a esa realidad. Nuestra confianza en Dios se vuelve volátil, nuestra relación con Él se vuelve volátil.
Y no solo el dólar está volátil y la inflación es volátil, sino que nuestra vida es volátil y nuestra relación con Dios es volátil, porque se ve afectada con eso. Te encontrás en un momento hablando con un vecino de que este es un país donde no se puede vivir, y así vas sin darte cuenta maldiciéndolo, ¿sí? Espero que acá somos todos personas que bendecimos a nuestro país, ¿no? Pero a veces pasa eso, y sin querer y sin darte cuenta te encontrás en el puestito de diario o en el almacén hablando mal de la situación económica y que no llegas a fin de mes. Y entonces ya esa realidad virtual, que en realidad Dios quería que sea una realidad que no es la verdadera para tu vida, se está volviendo en tu verdadera realidad, ¿sí? Y tu vida empieza a ser lo mismo que lo de la vida de las personas que no conocen y que no tienen la fe puesta en Jesús. Entonces, hoy quiero hablarte de esas cosas que nos suceden como hijos de Dios, que suceden cosas a nuestro alrededor, y cómo no verte afectado con esas cosas. El sábado pasado Dios nos reveló para guerrear con un espíritu, el cual estábamos hablando recién y ya lo habló el pastor el domingo pasado. Es un principado que se llama numeral. Es un espíritu que se encuentra a cargo del manejo de los números, ¿sí? Si ustedes saben, por ejemplo, ahora las tendencias mundiales de los temas que más se hablan en este momento se marca en Twitter, por ejemplo, que es una red social, con un numeral. Por ejemplo, seguramente ayer se marcó numeral subida del dólar, o dólar argentino, o dólar blue, porque ayer se hablaba de eso, ¿sí? Cuando pasa algo malo o algo bueno, también se hablan de esas cosas poniendo el numeral. El numeral es el que maneja, es el espíritu que maneja todos los números. Y si vos te pones a pensar, todo lo que rodea o todo lo que el enemigo usa para atacarte está rodeado de números. Pensemos un poco, la salud, ¿sí? Gente que tiene problemas con el azúcar, problemas con la presión, ¿por qué se mide? A través de números, ¿o no? Si no se mantiene en un rango numérico, quiere decir que si estás pasado, está mal. Si está bajo ese número, también está mal. Lo mismo pasa con el hematocrito, que son los glóbulos rojos, con los glóbulos blancos, con la presión. Si está tu presión más de tal número, tenés presión alta. Si está baja de tal número, tenés presión baja. O sea, todo está regulado por números. Y nuestra vida, nuestra salud se ve regulada por números. Nuestra economía se ve regulada por números, ¿sí? Porque si sube algo que nosotros compramos, se va a ver afectada nuestra economía. Entonces, por eso Dios nos mostraba que teníamos que orar y reprender contra este principado. Y yo le contaba, esta semana fue una semana muchísimo más bendecida que las semanas anteriores. Sin embargo, subió el dólar, subieron las cosas. ¿Por qué? Porque nuestra realidad no tiene que ser la realidad que vive el mundo. Israel iba a vivir una realidad de sequía, que es la que había declarado Elías con su palabra. Sin embargo, ese periodo que leímos la palabra en Primera de Reyes 17, Elías no vivió esa sequía, es más, tenía alimento y tenía agua para beber, ¿sí? Entonces yo quiero hacerlos entender que muchas veces creemos que la bendición se aleja, que está lejos, o que el enemigo nos está atacando y que no hay vuelta atrás y nos vemos sin ganas, sin fuerza. Pero déjame decirte que no es a nuestra manera, sino que es a la manera de Dios. Amén. Y eso es lo que quiero transmitirte en esta noche. Hoy quiero hablarte, muchas veces somos arrastrados por esa realidad virtual. Cuando te digo realidad virtual, es algo que es algo aparente, ¿sí? Es una realidad aparente, porque nosotros no nos manejamos en lo físico, nosotros nos manejamos en lo espiritual, en el mundo espiritual. Y empezamos a hablar mentiras porque el diablo nos engaña, porque el diablo nos hace creer esa realidad. Y nos encontramos declarando cosas o maldiciendo a nuestros hijos, o por ejemplo el famoso vos no vas a cambiar más, o a vos no te cambia ni Dios. Esas palabras que a veces que tal vez las hemos recibido por nuestros padres, que son palabras que realmente generan una maldición en la vida de cada uno. Y Dios no quiere que hablemos de esa manera, ¿sí? Dios nos manda a hablar de una manera diferente, que fue como la que habló Elías
y fue bendecido en este fragmento de la palabra que hemos vivido, que hemos leído. Como tiene que obrar Dios en cualquier momento, en cualquier ámbito de tu vida, el diablo te va a engañar, te va a decir, ¿y a dónde está tu Dios? Como habíamos visto la otra vez. ¿Y dónde está Dios cuando nos pasan esas cosas? ¿Dónde está Dios? Me acuerdo lo que les decía el otro día, ese cuadro que tiene las huellas en la arena y dice que la persona va caminando, te lo vuelvo a recordar, y hay 4 huellas, y cuando le pasa un momento difícil en su vida a la persona, en vez de ver las 4 huellas ve solo 2, y le pregunta, Dios, ¿dónde estuviste en ese momento? ¿Y por qué no me acompañaste? En realidad sí, te acompañé, vos ibas en mis brazos, le dice. Entonces es algo, y es así, o sea, parece que no está, parece que no lo escuchamos, pero déjame decirte que esa es la manera de Dios. Amén, y yo quiero que vos lo puedas entender. Y como te digo, siempre Dios me lo mostró primero a mí, y esta es una palabra también para tu vida en esta noche. Dios va a superar nuestros cálculos. Esta semana teníamos que en la iglesia cerrar números, ¿no es cierto? En nuestra casa también teníamos que cerrar números y dijimos, no vamos a hacer los números los va a hacer Dios. Amén. No se trata de despifarrar el dinero, no se trata de ir ahí gastando en cualquier cosa, no. Se trata de dejarle realmente a Dios a cargo los números y sea Él el que guíe esa forma de manejarnos con el dinero. Amén, que es un bien que está en este mundo y que necesitamos para bendecir a los demás y para tener ese bienestar del cual habla la palabra. Amén. Dios nos ha llenado de promesas y Dios nos ha llenado de palabras proféticas, las cuales pensamos haberlas alcanzado muchas veces. Sin embargo, son diferentes escalones o diferentes momentos que hemos vivido, o que Dios nos ha dado una pequeña provisión para, ahora viene, para hacernos aguantar, y que ahora viene la gran promesa, la gran bendición. Pero muchas veces nos conformamos con esas pequeñas cosas. No digo no estar agradecidos, porque de eso estábamos hablando la vez pasada, ¿no? Ser agradecidos a Dios realmente en todo, porque si hoy estamos aquí y miramos para atrás de dónde nos ha sacado el Señor y cómo nos ha bendecido realmente, es grande lo que Dios ha hecho. Pero Él tiene mucho más, muchísimo más para darnos. Son necesarios algunos lugares de paso que no podemos evitar, como no los pudo evitar Elías, y tampoco los quiso evitar. Pero yo te voy a decir 2 lugares en los cuales estuvo Elías, que mandó el Señor a que esté, ¿sí? Y hoy nos manda como iglesia que estemos en esos lugares. Yo no sé en cuál de los 2 estás vos, por ahí estás en el primero y ya vas a pasar al segundo, o por ahí ni siquiera fuiste al primero. Pero bueno, en esta noche el Señor quiere completar la obra en tu vida. Amén. Y el primer lugar donde fue llevado Elías fue al arroyo Querit, ¿sí? Como leíamos recién. Resulta que Elías dio la palabra al rey Acab y dijo que por lo que él declaraba no iba a llover en Israel. Y luego de esa declaración, Dios le dice, vete de ese lugar y escóndete en el arroyo de Querit. Es el primer lugar donde Elías fue llamado luego de anunciar esa sequía. Si hoy lo tendríamos que buscar en el mapa, no lo encuentran, ¿sí? Es un lugar que, es más, si me apurás, tal vez fue un momento espiritual que vivió Elías, no sé, pero bueno, hay varias interpretaciones acerca de esto, pero si hoy lo tenemos que buscar como lugar físico, no existe ese arroyo. Tal vez se ha secado y fue realmente un lugar físico, pero es un lugar donde Elías tuvo que pasar y nosotros tenemos que estar en el arroyo de Querit, o por lo menos tenemos que pasar por ese lugar. Y el significado de la palabra Querit, porque el otro día hablaba con Cami y me decía, realmente cuando yo veo o interpreto o veo las palabras en hebreo, tienen un significado muy amplio. Es muy difícil que cuando hay una traducción, ya sea Valera o actual o la que fuera, se conserve exactamente lo que quiere decir el texto original, ¿no? Entonces, muchas veces yo le decía a Cami, me encantaría aprender hebreo. Acá venía una hermana que sabía un poco y que tenía a su hija que estudiaba antes. Y me pasó un manual porque yo realmente quería leer la palabra, leer la escritura, leer el Antiguo Testamento que está escrito
en hebreo y bueno, algunas partes en arameo. Quería leerla e interpretarla realmente la esencia, ver realmente lo puro, ¿no? Sin que nadie me la traduzca, sin Valera, sin la actual, sin NBI, sin nada. Realmente poder leer e interpretar. Y por eso busqué el significado de la palabra kerit. Y la palabra kerit significa cortar, apartar, arrancar. Y es lo que le pidió o lo que le mandó a hacer Dios a Elías. Elías declaró esa palabra sobre Israel y inmediatamente le dijo: apártate y escóndete en ese lugar. Apártate y escóndete en ese lugar. Y es necesario que nosotros nos apartemos y nos escondamos en un lugar. Y la pregunta es: ¿para qué? ¿O por qué? Elías llega a ese lugar en obediencia, porque Dios lo había mandado. Y a Elías no se le ocurrió decir: bueno, Señor, pero ¿cómo me voy a alimentar? Es un lugar oscuro, porque dice, veo un lugar que está ahí escondido. ¿Cómo me voy a alimentar? Va a haber sequía, ¿de dónde voy a sacar agua? ¿Cómo voy a hacer? No, Elías no se le ocurrió nada de eso. Elías dice, obedeció y fue. Amén. Y a veces nos cuesta a nosotros obedecer de una e ir. Nos cuesta. Y somos cabezones y empezamos a plantearnos y empezamos a mezclar ese mundo físico. ¿Y cómo lo voy a pagar? No sé, ¿cómo lo voy a pagar? Y el Señor nos dice, anda, apartate. Y hay que obedecerle muchas veces, sin preguntar ni el cómo, ni el por qué, simplemente obedecerle. Espero que me estés entendiendo en esta noche. Elías no hizo ningún tipo de cuestionamiento y fue separado por Dios para ir a ese lugar, a Kerit, que significa cortar, apartar. Él fue apartado, realmente fue apartado. Ahí en ese lugar no lo iban a encontrar. Habla a Dios y le dice, ve a ese lugar, porque allí te van a alimentar los cuervos. Y ahí vemos algo extremadamente sobrenatural. ¿Por qué? En Lucas 12:24 Jesús dice, miren a los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen graneros para guardar las semillas. Sin embargo, Dios les da de comer. Recuerden que ustedes son más importantes que las aves. Los cuervos en la ley en la etapa de Israel eran considerados realmente aves despreciables. Tal vez ahora, como las palomas, ¿vieron? Que se le dicen que son las ratas voladoras. Bueno, son animales de carroña que se alimentan de cualquier cosa. Y resulta que en ese momento los cuervos eran animales inmundos, se los consideraban así. Y se los veía así también porque no entendían o realmente ellos creían que eran animales que tenían mucha dificultad para conseguir su alimento. Y aún así, Dios le dice, voy a mandar, mirá, te lo parafraseo, voy a mandar animales que nadie quiere, despreciables, inmundos, que no saben dónde conseguir la comida, te los voy a mandar con pan y con carne. Wow, realmente es sorprendente eso, ¿no? Te los voy a mandar con pan y con carne. Y así fue. Lo cierto es que Elías llegó a ese lugar y dice la palabra que por la mañana y por la tarde tenía su comida y su pan, y se la traían los cuervos. Era una provisión absolutamente divina, pero estaba allí. Amén. Y Dios usaba los cuervos para alimentar a Elías. Y también le dijo, y acá quiero detenerme, estás al lado del arroyo de Kerit, así que cuando tengas sed y tengas que beber, bebe de ese lago, de ese agua del arroyo. Y recién cantábamos, ¿no? Tiene que ver con esto. Y yo veía esas dos cosas que eran muy claras. Elías obedeció y fue. Y cumplió lo que Dios le había dicho y se apartó. Y Elías en ese lugar recibió dos cosas. Recibió el sustento o la provisión física, que era el pan y la carne que le traían los cuervos, pero también recibió el sustento espiritual, que era el agua.
porque el agua representa al Espíritu Santo. Amén. Y Dios me mostraba, Elías estaba allí y no se preocupaba por qué iba a comer. Y los cuervos le traían su comida y él bebía del arroyo, porque estaba al lado del arroyo. Y Dios me mostraba eso. Cuando nosotros somos apartados, Él quiere que pasemos por el arroyo de Querib. Porque en ese lugar, escuchá esta noche lo que tengo para decirte, en ese lugar vas a ser lleno del agua de ese arroyo, que es lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Elías no dudó, no vio las circunstancias físicas, él fue. Amén. Yo no sé dónde Dios te dice que te estés apartando, tal vez te está diciendo que te apartes de algo mal que estás haciendo, tal vez te dice que empieces a buscar algo que tenés que buscar, yo no sé, pero Dios quiere que apartes, que Él se va a encargar de tu provisión física y Él te va a dar de ese agua, como decíamos recién, de ese manantial. Amén. Y así fue, así Elías recibía todos los días su comida y recibía su comida física y también su comida espiritual. Amén. Pero va desarrollándose la historia y en el versículo 7 dice, pero tiempo después el arroyo se secó, pues había dejado de llover en el país. O sea, había algo que había sucedido realmente y se secó el arroyo. Sin embargo, Elías no siguió así. El problema no fue que los cuervos dejaron de traerle la comida. El problema fue que un día el arroyo se secó. Y vos me decís, bueno, pero me dijiste que el agua representaba al Espíritu Santo. ¿Cómo se secó el Espíritu Santo? Y déjame decirte, claro que no. Muchas veces le pedimos a Dios que nos llene del Espíritu Santo. Ahora, vos le pedís, llename de tu Espíritu Santo. ¿Tenemos un nivel para medir hasta dónde podemos ser llenos? Y yo le digo, llename. Llenar significa hasta el fondo, hasta el límite, ¿sí? Y muchas veces pedimos más y no sabemos hacer con eso que Dios ya nos dio, con esa llenura que Dios ya nos dio del Espíritu. ¿Qué hacemos? Empezamos a hacer que el agua se empiece a estancar porque no la ponemos en obra, no la ponemos en fe. Sin embargo, cuando ese arroyo fue seco, inmediatamente, ¿qué pasó? Le dijo, Dios lo llama a un lugar y dice, ahora vamos para Sarepta. Le dice, vete a vivir a Sarepta. ¿Cuándo se fue a vivir a Sarepta? Cuando el arroyo se secó. Tal vez vos estás pasando por un momento donde estás siendo lleno del Espíritu Santo. Tal vez no, lamentablemente, pero quiero invitarte a que puedas pasar por ese arroyo de Querit. Y si ya lo pasaste y si ya estás lleno del Espíritu Santo, es hora de ir a Sarepta, porque en Sarepta van a pasar cosas más aún extraordinarias de las que ya pasaron, porque Dios nos quiere llevar a otro nivel, a otra dimensión. Amén. Dios quiere que sigamos creciendo. Muchas veces le pedimos ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos, bueno, ¿hasta dónde? Y le pedimos ser llenos, y nuestra vida sigue igual y no activamos y no le hablamos a la gente de Dios y no activamos la fe en nuestra economía, no activamos la fe en declarando que somos sanos. Ves a un familiar enfermo y decís, te compadeces de él, muy bien. Y la oración, la intercesión para que sea sano, ¿dónde está? Dios te ha llenado del Espíritu Santo para que vos compartas eso. Amén. Y el otro lugar donde fue Elías, donde lo mandó Dios y él no puso tampoco ningún reproche para ir ni se preguntó por qué, fue en Sarepta. Sarepta significa en hebreo taller de orfebre, refinamiento. Eso es lo que significa Sarepta. Es el segundo lugar donde es mandado Elías por Dios. Luego de ser apartado, era necesario ser refinado, probando su fe y la unción que ya Dios le había dado. Amén. Nosotros nos encanta quedarnos en Querib, pero en Querib ya no hay más agua, ¿sí? Ya no hay más agua. Necesitamos pasar al siguiente nivel. Amén. Tal vez ni siquiera llegaste a Querib. Bueno, es hora de que obedezcas a Dios
y que llegues a Querib. Después de Querib viene Sarepta. Qué palabras difíciles que me estás diciendo, ¿no? Pero bueno, son los lugares donde estuvo Elías. Luego de ser apartado era necesario que ponga esa fe, que ponga esa llenura del Espíritu Santo en acción con unción. Querit había sido el lugar donde Elías fue lleno del Espíritu Santo. Y Sarepta era el lugar donde Dios lo había mandado para que él ponga en funcionamiento su unción que Dios le había dado. A veces nos quedamos ahí y nos guardamos, tal vez por egoístas o por falta de conocimiento, ese poder que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Ese poder que sana, ese poder que salva, ese poder que prospera, ese poder que trae convicción de pecado a los que no le conocen. Y aquí se encuentra, ¿por qué digo? ¿Por qué decís la unción? Y bueno, yo te dije, el agua representa al Espíritu Santo, el aceite también, pero el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Es otro nivel. Primero fue lleno del Espíritu Santo. Ahora era momento de que la unción, de que él pudiera utilizar esa unción que Dios le había dado. Y déjame decirte que no se pueden saltear los pasos. No podemos ir a Sarepta sin pasar por Querib. ¿Sí? No podemos pretender tener unción de milagros, no podemos pretender ser prosperados, declarar prosperidad, declarar libertad, declarar sanidad, si no hemos estado en Querib y ser llenos del Espíritu Santo. No podemos saltear ese paso. La unción viene cuando somos llenos del Espíritu Santo. Espero que puedas entenderme en esta noche, el Señor te revele a tu corazón y puedas masticar esta palabra después. Se encontró con el aceite, dice la palabra, dice que el aceite, se encontró con aceite, pero también se encontró con harina. La viuda tenía aceite y tenía harina, y le dijo, tengo muy poquito, tengo tan poquito que vamos a cocinar para nosotros dos, para eso junto la leña, para mi hijo y para mí, dice la viuda, y después nos vamos a dejar morir porque no hay más para comer. Sin embargo, parecía ser poco el aceite, pero sin embargo ese aceite se multiplicó y esa harina también se multiplicó. Y otra vez estaba Dios proveyendo el alimento espiritual y proveyendo el alimento físico. Amén, porque dice que Elías, el muchacho y la viuda comieron y comieron y comieron y comieron. Y no les faltó hasta cuándo, hasta que dejó de haber sequía, hasta que volvió a llover. Oh, milagroso es esto. Amén. No solo vemos que Elías es obediente y con fe, también vemos a Elías con una característica especial. Y es una característica especial que solo la tienen los que llegan a Sarepta. ¿Qué significaba Sarepta? Taller de orfebre. ¿Sí? Orfebre es aquellas personas que arman joyas, pulseras, anillos, tienen la capacidad, ¿vieron? Cadenitas, todas esas cosas. Uno ve, ¿cómo hace esto? Los anillitos son así, van enganchados uno al lado del otro. Yo no sé cómo lo haces ahí, de vos hacías esas cosas, ¿no? Bueno, ella tiene el talento para hacerlo. Pero hay que saber hacerlo y hay que usar un buen material. Y saben que no se usa cualquier material para esas cosas. Entonces estuve investigando, como me gusta investigar a mí. Y resulta que para la orfebrería se utiliza, más allá del oro y la plata, metales que sean metales, y hay una palabra que me impactó, metales nobles. Metales nobles. Son aquellos que pueden malearse, que son maleables, que se pueden moldear. ¿Sí? Muchas veces los orfebres, al no tener acceso al oro o a la plata, que tienen un valor considerable, ¿qué hacen? Usan aleaciones que son maleables también, tal vez de zinc y de cobre. Son aleaciones que se arman con varios metales. Entonces usan eso, arman la joya y después la bañan en plata y en oro. Pero la característica principal que necesita el orfebre para poder manipular el material es que el metal sea noble. Y si hay algo que tenía Elías, aparte de ser obediente y aparte de tener fe y creer y confiar en Dios, él tenía un corazón noble. Amén.
Y eso es lo que nos va a permitir estar en Sarepta, ese corazón noble. Ese corazón noble era ese corazón que oía la voz del Espíritu Santo y oía lo que Dios tenía para decirle y él obedecía siempre. Si ya era lleno del Espíritu Santo, ahora Dios lo está usando con la unción para hacer milagros. Amén. Dios lo usó de una manera muy grande a Elías. Es más, están en Hebreos 11, ¿no? Cuando leímos el otro día, pero fue un gran hombre de la fe. Su cuadro está colgado en el cuadro de honor, como hablábamos aquel viernes, no recuerdo cuánto hace que fue. Y Dios quiere que nosotros lleguemos a ser como Elías, a poner en práctica, a pasar por Sarepta, ¿sí? A usar esa llenura que nos dio el Espíritu Santo con poder de unción para sanar, unción para bendecir, por orar por los demás, para que las personas realmente se conviertan a Cristo. Y cuando te miran en la calle y digan, no sé lo que tenés, como decía Alicia, no sé, abrazame que me transmitís tu felicidad. Bueno, esa felicidad, ese gozo que solo da el Espíritu Santo. Amén. Y yo quiero que te puedas poner de pie en esta noche. Y vimos por esos dos lugares que pasó Elías. Pasó por Querit y pasó por Sarepta. Pero hay algo que me marcó mucho, y cuando leímos en Primera de Reyes 17 dice lo siguiente, en el versículo 3 dice: vete de aquí, vete de Israel, y escóndete en el arroyo Querit, que está al este del río Jordán. Él lo mandó a que se escondiera en ese lugar, ¿sí? Se supone que si iba a estar escondido, no iba a estar toda la vida escondido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es un lugar, a mi entender, por lo que Dios le está diciendo acá, es un lugar de paso. Es el lugar donde vas a ser lleno del Espíritu Santo. Si te pasa algo, si claudicaste con tu fe, si hubo algo que falló en el camino, vas a tener que volver a Querit a tomar del agua del arroyo, ¿sí? Pero ese lugar, Querit, es lugar para ser lleno del Espíritu Santo, es lugar para ser apartado. Y es un lugar que vas a tener que recurrir. Pero mirá, en el versículo 9 dice: ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Amén. Pasamos años y años pidiendo ser llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta es: el Espíritu Santo, ¿cómo lo transmitís a los demás? Amén. ¿Cómo contagiás a los demás con el Espíritu? Esa unción que Dios te dio, ¿la usaste para orar por los demás? Esa unción que Dios te dio, ¿la usaste para bendecir a los demás? ¿Dónde está esa unción que te di? Dice el Señor en esta noche. Sarepta es un lugar para quedarse a vivir. Y él allí vivió y estuvo un tiempo y estuvo con la viuda, con el muchacho, y es un lugar para quedarse a vivir. Es el lugar al que Dios nos llamó a quedarnos a vivir. Es el lugar donde está el aceite, es el lugar donde está la unción. Esa unción que hace milagros. En Primera de Reyes 17:16 dice: ni la harina, ni la jarra, ni la harina de la jarra, perdón, ni el aceite de la botella se acabaron. Y así se cumplió lo que Dios había dicho para Elías. Amén. Y esta palabra es para vos. Ni la harina ni el aceite se acabarán. Ni tu provisión se acabará, ni tu unción se acabará, dice el Señor en esta noche. Pero no solo abundará lo que parece faltar, sino que también habrá una unción de resurrección. Y aunque no lo leímos, más adelante dentro de ese capítulo 17, versículo 22 al 24 dice que el hijo tuvo una enfermedad y murió. Y Elías fue a orarle ante el reclamo de la madre, y resulta que Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a vivir gracias a ese aceite que estaba en Elías. Amén. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó al primer piso, se lo entregó a la madre y le dijo: mira,
tu hijo vive. La mujer le contestó, ahora sé que de veras eres un profeta de Dios y que tus mensajes vienen de Él. Amén. Así que levanta tu mano. Dice el Señor, tú eres mi profeta en esta noche. Tú eres mi hijo y yo te he dado esa unción. Esa unción para que la uses con los demás, para que puedan ver reflejado en ti el Espíritu Santo de Dios. Es necesario pasar por Querit para llegar a Sarepta, y que es el lugar donde te debes quedar a vivir, en Sarepta. Es el lugar de la unción, es el lugar de la unción. Si vos crees, sentís que el Espíritu Santo no ha llegado a tu vida, no has sido lleno de Él, levanta tu mano, porque Él quiere llenarte en esta noche. Porque Querit no es un lugar para vivir, es un lugar de paso. Él quiere llenarte. Y veo cristianos que pasan años, que se pasan su vida pidiéndole que el Espíritu Santo los llene. Y realmente yo creo que son simplemente palabras. Porque cuando vos sos lleno del Espíritu Santo, hay algo en vos que no permite que estar quieto. Ese algo es la unción que Dios te dio. Y cuando vayas caminando por la calle, cuando llegues a tu trabajo, llegues a tu casa, el aire va a cambiar, se va a respirar diferente. Y no importa si el dólar está a 23, si el dólar está a 21, si parece que no te alcanza el dinero, no importa. Dice que la harina y el aceite alcanzaba y sobraba, y sobraba, y sobraba, y sobraba. Y siempre había. Y siempre había. Amén. Él quiere que aprendamos a vivir en esa dimensión en esta noche. Por eso, no sé cómo vos estás pensando que querer hacer esto, pero déjame decirte que esto es a la manera de Dios. Y es lo que yo te quería decir. Es a la manera de Dios. Es necesario pasar por Querit. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo para obtener la unción. Esa unción de milagros. Recibíla en esta noche.